Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jimmy Romero. Es un placer que usted continúe en sintonía del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Recuerde que cada entrevista que le estamos presentando cada semana usted la puede ver a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante con doña Lucy Valenti, quien es presidenta de la Cámara Nacional de Turismo. Hablar de la política, qué es lo que ha pasado a lo largo de este año, que ya estamos sumergidos en una crisis política, económica y social, y también vamos a hablar sobre los efectos colaterales que ha provocado esta crisis a la economía de nuestro país, principalmente al sector turismo, que venía generando alrededor de 860 millones de dólares en este caso en el año 2018. Vamos a tener la entrevista con ella más adelante. Mientras tanto, yo los invito a que veamos anuncios de interés. Al regreso ya la tenemos aquí en el estudio a doña Lucy Valenti. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Hola estimados clientes, los invitamos que nos visiten este sábado 27 y domingo 28 de abril, así como lo escuchan, domingo 28 de abril también estaremos abiertos acá en Super Herramientas para que disfruten de 40% de descuento en todas nuestras herramientas. Lo único que tienen que hacer es venir, indicar que están acá en sus redes sociales con el hashtag soy super cliente y etiquetar a 2 amigos y automáticamente podrán tener 40% en todas nuestras herramientas. Recuerden, estamos ubicados en Rotonda Bello Horizonte, 100 metros al oeste. Todas nuestras herramientas cuentan con un mes de garantía y contamos con taller de respaldo garantizado. Bueno, y tal y como les había comentado, ya se encuentra con nosotros doña Lucy Valenti. Ella es la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua. Muchas gracias por atender este llamado para entrevistarle y hablar sobre este tema importante. Gracias a vos, Jimmy, por la oportunidad que me das para compartir con tu audiencia estos temas tan importantes de la vida nacional. Bueno, doña Lucy, quiero iniciar la primera pregunta de esta entrevista hablando siempre sobre lo que ha ocurrido en Nicaragua desde el pasado mes de abril del 2018, cuando inició la represión estatal. ¿Ustedes cómo ven esta acción que tomó el gobierno contra los estudiantes que manifestaban primero contra la reforma a la seguridad social y posteriormente contra los asesinatos que se dieron fechas seguidas de las protestas? Bueno, yo creo que lo que sucedió hace un año ya, ¿verdad? En abril del año pasado, es el resultado de un proceso de desmantelamiento, de ruptura del orden constitucional y desmantelamiento de la institucionalidad en Nicaragua, que tuvo como su máxima expresión o incluso la gota que derramó el vaso, la masacre que se sucedió, ¿verdad?, a partir de abril del año pasado, y que ha llenado de luto y de dolor a todo el pueblo de Nicaragua, y que ha resultado, que tiene como una consecuencia también la deslegitimación del gobierno, porque no es concebible ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ¿verdad?, que un gobierno masacre a su propio pueblo por la simple razón de querer ejercer su derecho a la libre expresión. Eso es inconcebible, yo no lo concibo, no lo concibe la mayoría del pueblo nicaragüense. Eso nunca debió haber sucedido y eso es precisamente el resultado de todo un proceso anterior en el que se vinieron desmantelando todas las instituciones y rompiendo el orden constitucional del país. Al inicio de las protestas se condenó la represión, pero posteriormente los estudiantes y casi toda la población nicaragüense exigió la renuncia del presidente Ortega. ¿Ustedes se sumaron a esta demanda también como empresarios? Pues mira, nosotros, por supuesto que en el proceso, yo en lo personal, ¿verdad?, en
alguna entrevista que di en su momento, cuando me preguntaron que cuál era la solución al conflicto que se estaba viviendo, dije, pues la solución, la más fácil debería ser para resolver este problema y evitar mayor derramamiento de sangre, la renuncia del presidente, porque en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, con muchísimo menos de lo que sucedió en Nicaragua, incluso donde ni siquiera ha habido derramamiento de sangre, sino han sido por otras razones, como por ejemplo casos de corrupción, presidentes han renunciado, ¿verdad? Entonces, con mucho más razón, en un país donde son ya centenares de muertos los que han sucedido, ¿verdad? Yo creo que Nicaragua necesita reconstruirse, refundarse sobre bases sólidas que garanticen la estabilidad, la paz social, la democracia, la institucionalidad, y que nos garantice que nunca más vamos a volver a vivir ciclos de violencia como los que hemos vivido desde la historia republicana, digamos, de Nicaragua, ¿verdad? Pese a esta demanda del pueblo de Nicaragua y a la que se sumó la comunidad internacional, el presidente Ortega no ha renunciado. Ya prácticamente llevamos más de un año de crisis económica, política y social. ¿Ustedes siguen demandando un adelanto de elecciones lo más pronto posible antes del 2021? Así es, nosotros vemos, pues, como parte de la representación que está en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, nosotros demandamos adelanto de elecciones como la salida más viable para poder recomponer el país y enrumbarnos por un futuro mejor para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Qué pasaría si el presidente no da un adelanto de elecciones antes del 2021? Pues yo creo que aquí los estudios que se han hecho, los análisis económicos que se han hecho, indican claramente que el país no aguanta. No aguanta mucho tiempo la economía de este país, vamos hacia el despeñadero. Prácticamente todos los sectores económicos están golpeados con esta situación, el desempleo cada vez aumenta más. El consumo interno se ha reducido drásticamente por el desempleo que se ha causado y los altos costos que se están dando con todas las los nuevos cobros o tasas que se están poniendo, ¿verdad?, a las empresas con la reforma fiscal, el seguro social. En fin, la economía va hacia un despeñadero, así lo indican estudios, los monitoreos que hace el COSEP, los estudios de FUNIDE, lo estamos viviendo nosotros mismos en cada uno de nuestros sectores, sintiendo el pulso, palpando el pulso de las empresas que están en cada una de las actividades económicas y la desesperación de los empresarios por que no ven, ¿verdad?, una luz, ¿verdad?, al final de este túnel. Y la exigencia es encontrar la salida que garantice esa paz y esa estabilidad. Y esa salida solamente la vamos a encontrar mediante un acuerdo que se llegue en la mesa de negociación y un acuerdo que le garantice a todos los nicaragüenses esa estabilidad y la institucionalidad democrática que el país necesita y que los nicaragüenses exigimos para poder elegir y decidir el rumbo que todos los nicaragüenses o que la mayoría de los nicaragüenses queremos para nuestro país y que no sea algo que se le imponga a los nicaragüenses de manera fraudulenta o antidemocrática. Como presidenta de una Cámara de Turismo de Nicaragua, ¿ustedes respaldan las sanciones que se han ejercido contra el presidente Ortega a nivel internacional? Bueno, nosotros creemos que se debe ejercer. Mira, esta es una situación que no se va a resolver solamente con la presión interna, porque pues lamentablemente el gobierno, las autoridades tienen el control de la situación mediante el uso de la fuerza, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, somos los nicaragüenses los que tenemos que tomar las grandes decisiones de hacia dónde queremos llevar el país, también se requiere que la comunidad internacional, que tiene que ser garante del cumplimiento de los valores democráticos, ¿verdad?, los valores de institucionalidad a nivel internacional, la defensa de los derechos humanos, ¿verdad?, de los pueblos, tienen también que ejercer esas presiones para que los gobiernos cumplan con esos compromisos a los cuales asumieron en un momento al firmar, ¿verdad?, todos los acuerdos internacionales que deben respetar. Y en ese sentido, en Nicaragua está más que demostrado que se han violado flagrantemente los derechos humanos, los derechos de los nicaragüenses, y la comunidad internacional está en la obligación
de ejercer las presiones que tengan a su alcance para hacer que se cumplan con esos compromisos que los estados asumieron con respecto a los derechos y garantías de los ciudadanos. Y a nivel personal, ¿qué interpretación le da a las sanciones que ha impuesto individualmente el gobierno de Estados Unidos contra la vicepresidenta Rosario Murillo y el resto de funcionarios señalados por violar los derechos humanos de los nicaragüenses? Bueno, como te estoy diciendo, hay compromisos, ¿verdad?, que los estados asumieron a nivel internacional, firmando la Carta Democrática, la OEA, las Naciones Unidas, los derechos humanos, y cuando se violan y se incumplen esos principios y esos valores, yo creo que los estados están en su derecho, si comprueban que se están violando esos derechos, de aplicar las medidas que estimen convenientes. Esa es una decisión soberana de cada uno de los países que están tomando esas decisiones. Como sector empresarial, ¿ustedes respaldan la aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua, ya que esta semana se está discutiendo el tema? Bueno, yo creo que esa es una de las medidas que se tienen que valorar, ¿verdad? Porque si ante la falta de voluntad política para resolver la situación que vive el país, no se ve esa voluntad, entonces se tienen que tomar otras medidas para forzar ese tipo de salidas y soluciones. Y si Nicaragua está violando, como se está demostrando a nivel internacional, todos los principios que se están violando con respecto a la Carta Democrática, a los derechos humanos, pues, y Nicaragua no está dando muestra de querer rectificar en ese rumbo, pues eventualmente tendrán que considerarse ese tipo de medidas también. ¿Y un aislamiento internacional que le provocaría a nuestro país, se afecta directamente al gobierno o el pueblo se va a ver afectado? Pues yo creo que al final todos nos vemos afectados, por supuesto, ¿verdad? Porque aplicar la Carta Democrática significa realmente aislar completamente a Nicaragua, ¿verdad? Y al aislarse al país, al gobierno, digamos, del país, también se afecta a toda la sociedad nicaragüense. Por eso yo espero, confío, creo en Dios, que ojalá tenga sensatez, ¿verdad? El presidente, las autoridades del país tengan sensatez y sepan medir y valorar bien el daño que le están causando al pueblo de Nicaragua con esa actitud de no querer, ¿verdad?, redireccionar el rumbo que lleva el país y reencauzarse por los cauces de la democracia y de la institucionalidad. Para retomar el rumbo de Nicaragua se ha creado un diálogo nacional desde el año pasado. Este 2019, a finales de febrero, se volvió a retomar el diálogo que sostenía la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua. ¿Ustedes consideran de que el gobierno ha utilizado el diálogo como una táctica dilatoria para llegar hasta el 2021 sin entregar el poder? Bueno, todos los analistas, ¿verdad?, señalan eso. Sin embargo, yo creo que todavía el diálogo es válido, ¿verdad? Yo también soy una firme creyente en que nosotros debemos de resolver los problemas, los graves problemas de nuestro país a través del diálogo y la negociación, pero obviamente un diálogo y una negociación de buena voluntad, ¿verdad? Y sin que eso signifique solamente querer extender el tiempo para ganar tiempo y llevarnos hasta el 2021. Yo creo que la Alianza Cívica está esforzándose mucho, no es fácil el trabajo que ellos tienen, es complicado, sé que todos los ojos de todo el país, ¿verdad?, están encima de cada uno de ellos, pero están haciendo un tremendo esfuerzo por tratar de encontrarle la salida al problema. Yo creo que ellos tendrán que saber hasta dónde pueden llegar, ¿verdad?, cuál será el momento para realmente saber si va a haber o no va a haber voluntad política para resolver los problemas. Yo creo que pues ha entrado todo el tema ahorita del proceso de la reforma electoral en la agenda. Hay que dar un poco de tiempo para ver cómo va evolucionando eso, pero también respaldamos la posición de la Alianza Cívica de que el gobierno tiene que cumplir, ¿verdad?, con los acuerdos que ya firmó y dar los pasos necesarios que muestren precisamente esa buena voluntad que dicen tener,
que lo demuestren con acciones, con hechos concretos, como es la liberación de los presos políticos y, por ejemplo, la restauración de los derechos y libertades de los ciudadanos nicaragüenses. De retomarse el diálogo, ¿cuál debe ser la condición de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? Puesto que en el segundo la condición era de que se liberaran a los más de 800 presos políticos que había en ese entonces. Actualmente hay más de 600 que continúan en la cárcel La Esperanza y La Modelo. ¿Debe ser siempre esa posición que deben de tomar? Pues yo, como te acabo de decir, ellos han demandado que para retomar, ¿verdad?, el diálogo se debe de cumplir con los acuerdos que ya firmaron, y son varios, ¿verdad? Es la liberación de los presos, no solo la excarcelación, la liberación de los presos y la restauración de todos los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho a poder manifestarte, expresarte, la entrega a los medios de comunicación que no les han entregado, por ejemplo, el papel, la restauración de la libertad de expresión a los medios que han sido acosados, cerrados, y muchos que el regreso de los exiliados con garantías suficientes. Entonces yo creo que todas esas cosas el gobierno, que ya están firmadas, el gobierno tiene que dar esas muestras claras de que va a cumplir con eso, para que se vea realmente la buena voluntad de querer llegar a un acuerdo. Entonces la Alianza ha dicho eso, nosotros respaldamos, ¿verdad?, que debe de cumplir con eso para poder retomar los siguientes temas, ¿verdad?, que son también fundamentales y cruciales, como es, por ejemplo, toda la reforma al sistema electoral, las elecciones anticipadas que la mayoría del pueblo nicaragüense está demandando, y el tema de justicia, ¿verdad? Ya que está hablando de elecciones adelantadas, ¿cuál debería ser la fórmula o la figura que debe predominar de darse un proceso de elecciones adelantadas? ¿Qué es lo que necesita Nicaragua? ¿A qué te referís con A un candidato. Bueno, yo creo que es todavía un poco temprano hablar de eso. Yo creo que ahorita lo fundamental es, primero, lograrlo, garantizar ese acuerdo que permita que se dé ese adelanto de elecciones. Igual sucedió cuando las negociaciones de paz a finales de los años 80, inicios de los 90, hasta que no hubo el acuerdo, ¿verdad?, de adelanto de las elecciones y la fecha de las elecciones, no se hablaba de candidatos en ese momento. Yo creo que no es el momento de hablar de eso, pero estoy segura que Nicaragua tiene muchos, ¿verdad?, ciudadanos, hombres y mujeres muy capaces, dispuestas, ¿verdad?, a trabajar y luchar para llevar a Nicaragua hacia el rumbo que la mayoría de los nicaragüenses queremos, que es el rumbo del desarrollo, del progreso, de la prosperidad, con justicia, con democracia, con libertades, ¿verdad?, y con derechos humanos garantizados. ¿Qué errores ahora no se deben de cometer de darse un proceso de elecciones en el 2021 o antes del 2021, tomando en cuenta de que el presidente Ortega ya ha pasado por varios periodos en el poder y vemos lo que pasó ahora? Bueno, yo creo que una de las cosas y que tienen que ser de las lecciones aprendidas, que ya se habían aprendido, pero que como parte de todo ese proceso de desmantelamiento de la institucionalidad que te mencionaba anteriormente se dieron, es el tema de que no debe haber reelección presidencial, ¿verdad? Nuestra historia está llena de ejemplos negativos, nefastos, que tienen que ver con la reelección presidencial, y yo creo que en tanto no haya una cultura democrática más asentada y una nueva cultura política en el país, ¿verdad?, donde nazcan nuevos liderazgos, no se debe de permitir la reelección presidencial, que a lo que nos ha llevado, ¿verdad?, históricamente, es como resultado de eso, es a la instauración de nuevas dictaduras. Si no se es libre para aprender, Nicaragua no es libre. Si no se es libre para cantar, Nicaragua no es libre. Si la juventud se te va en soledad, Nicaragua no es libre. Si las familias están separadas, Nicaragua no es libre. Si no se puede amar y protestar, Nicaragua no es libre. Si no se puede contar lo que pasa, Nicaragua no es libre. Millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perdieron. Si ellas y ellos no están libres, nosotros y nosotras tampoco.
Si ellas y ellos luchan adentro, nosotros y nosotras lo haremos afuera. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad ya. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Hola estimados clientes, los invitamos que nos visiten este sábado 27 y domingo 28 de abril, así como lo escuchan, domingo 28 de abril también estaremos abiertos acá en Super Herramientas para que disfruten de 40% de descuento en todas nuestras herramientas. Lo único que tienen que hacer es venir, indicar que están acá en sus redes sociales con el hashtag soy super cliente y etiquetar a 2 amigos y automáticamente podrán tener 40% de todas nuestras herramientas. Recuerden, estamos ubicados en Rotonda Bello Horizonte, 100 metros al oeste. Todas nuestras herramientas cuentan con un mes de garantía y contamos con taller de respaldo garantizado. Bueno, doña Lucía, ahora en esta segunda parte de la entrevista quiero abordar el tema de la economía. ¿Cómo se encuentra actualmente Nicaragua a un año de la crisis política, económica y social? Debido a que ya muchos sectores económicos han tenido que despedir personal. En el caso del sector turismo, ¿cuál ha sido el efecto? Bueno, nosotros obviamente somos uno de los sectores de la economía nicaragüense que se ha visto más duramente golpeado por la crisis desde inicios de abril del año pasado, desde hace un año. No hemos podido recuperarnos al día de hoy todavía, a pesar de que acabamos de pasar, pues, por ejemplo, la temporada de Semana Santa, que es una de las 2 mejores temporadas del año para el sector, y si bien es cierto, sí hubo un poco más de movimiento en esos días en comparación con las semanas anteriores, pues no llenó las expectativas de los empresarios y seguimos viviendo una crisis pues muy profunda que tiene muy preocupados a los empresarios, porque la expectativa ha sido pues de que se encontrara una solución rápidamente al conflicto mediante la mesa de negociación, y estamos viendo pues que esto se va alargando cada vez más. Al día de hoy, ¿cuántas empresas han cerrado operaciones y cuál es la cantidad de personas que han pasado al desempleo? Mira, muchas empresas que cerraron en los días más duros de la lucha el año pasado, donde se dieron los hechos de violencia más fuertes, tuvieron que cerrar, cerraron temporalmente y luego volvieron a abrir, y en este momento no tengo el dato específico de cuántas empresas quedaron cerradas, pero sí te puedo decir que tenemos aproximadamente unas 80.000 familias que dependen del turismo, que se han visto fuertemente afectadas en cuanto al empleo, ¿verdad? La mayoría de ellos han tenido más de 60.000, han tenido que, 70.000 ya más han tenido que ir al desempleo, y otra buena parte han tenido que renegociar, ¿verdad?, sus acuerdos laborales para poder mantener un trabajo, aunque sea en condiciones diferentes, y un salario. Las empresas están sufriendo muy duramente, muchas se mantienen abiertas, pero siendo manejadas, administradas y haciendo todo por la familia, ¿verdad? Porque no han podido mantener el empleo, y menos si todavía, a pesar de la crisis de falta de turismo internacional que visita Nicaragua, tenés que agregarle lo que significa las reformas del Seguro Social, la reforma tributaria, que han venido a pegar otro golpe duro a las empresas. Producto de esta crisis, ¿cuántos turistas se han dejado de percibir en Nicaragua y principalmente cuáles han sido los departamentos más afectados? Bueno, el año pasado, el año 2018, según las investigaciones que nosotros hicimos, se dejaron de venir al país 1.1 millones de visitantes extranjeros, ¿verdad? Nosotros teníamos
la proyección de que íbamos a llegar a los 2 millones el año 2018 y como resultado de la crisis pues ingresaron al país 975.000. Entonces pues se supera el millón de visitantes menos en el 2018. Nosotros estamos contemplando que para este año 2019 vamos a tener todavía una reducción del 10% adicional, es decir que en lugar de 975.000 turistas ingresarán al país quizás unos 900.000. Hablaba hace pocos minutos de que el sector turismo estaba generando en el año 2017 al menos 840 a 860 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasará? ¿Cómo cerrará este año 2019? ¿Y cuánto se ha dejado de percibir? Efectivamente, el sector se había convertido en el principal generador de divisas como producto, digamos, de exportación del país en el 2017. El año pasado el sector generó apenas, de acuerdo a nuestros datos también, alrededor de 440 millones de dólares, es decir, dejamos de percibir más de 400 millones de dólares si nos comparamos con el 2017. E igualmente estamos contemplando una reducción para este año y creemos que no vamos a superar los 400 millones en el 2019, considerando que lo que está viniendo todavía pues a Nicaragua es el turismo corporativo, de negocios, ¿verdad? Que están viniendo a ver sus asuntos empresariales, algo, pues todo lo que tiene que ver con misiones internacionales y algo de los nicaragüenses pues que están fuera, que también vienen a visitar a la familia por lo general. Hay un poquito, digamos, de turismo que se está aventurando a venir, lo vimos en Semana Santa, un poco de turismo, pero muy poco en comparación con años anteriores, por ejemplo ya de Costa Rica, Salvador, Honduras, que vino un poco de turismo en los días de Semana Santa y un poquito también, pero muy reducido, me reportan los empresarios de Estados Unidos y de Europa, que son más que todo, en el caso de Estados Unidos, más que todo mochileros, aventureros que se aventuran, digamos, ¿verdad?, a venir y que están yendo fundamentalmente, por ejemplo, a lugares como Granada, a lugares como por ejemplo a surfear, ¿verdad?, en las playas que ya son conocidas internacionalmente por los surfistas. Me tuve la oportunidad de encontrarme con un grupito también de turistas en Chontales que iban para Solentiname, ¿verdad? Entonces muy poquito está viniendo, pero nos va a tomar un buen tiempo el poder recuperar los niveles que teníamos en el 2017. ¿Cómo se solucionaría la actual situación de crisis que enfrentan diferentes sectores económicos del país? Pues la solución es mediante el acuerdo. O sea, este es un problema de confianza, ¿verdad? Tanto para nosotros en el sector turismo como para el resto de los sectores, porque tiene que ver con la confianza, por ejemplo, de los actores económicos, de los inversionistas. De darse ese acuerdo, empezaríamos como que estuviésemos ¿en qué año? Pues nosotros hemos retrocedido 4 o 5 años, ¿verdad?, en materia, por un lado, de llegada de visitantes y en materia de generación de ingresos por turismo. Entonces tendríamos que ubicarnos quizás en el año 2013, 2014, como estaba el sector en esa época. Una vez, ¿verdad?, que encontremos una salida política a esta crisis que vivimos y que eso nos permita empezar a hacer una labor fuerte, muy fuerte a nivel internacional para lograr recuperar esa confianza que se ha perdido de momento, ¿verdad?, en Nicaragua como destino turístico o como país de inversión, por ejemplo. Muchas gracias, doña Lucy, por atendernos aquí en su oficina y hablar sobre este tema y, por supuesto, despejar dudas. ¿Cuándo Nicaragua estaría retomando nuevamente esa bonanza que venía registrando antes del 18 de abril del 2018? Te agradezco a vos, Jimmy, por la oportunidad una vez más. De esta manera nos vamos a otro corte comercial. Al regreso ya prácticamente en la recta final del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. ¡Soy periodista!
a tuitear. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Hola estimados clientes, los invitamos que nos visiten este sábado 27 y domingo 28 de abril, así como lo escuchan, domingo 28 de abril también estaremos abiertos acá en Super Herramientas para que disfruten de 40% de descuento en todas nuestras herramientas. Lo único que tienen que hacer es venir, indicar que están acá en sus redes sociales con el hashtag soy super cliente y etiquetar a 2 amigos y automáticamente podrán tener 40% en todas nuestras herramientas. Recuerden, estamos ubicados en Rotonda Bello Horizonte, 100 metros al oeste. Todas nuestras herramientas cuentan con un mes de garantía y contamos con taller de respaldo garantizado. Bueno, así me despido de ustedes deseándoles que pasen una excelente semana y recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Sobre la Mesa TV. Ahí estaremos colgando todos los videos, las entrevistas y los análisis que nos hacen los expertos respecto al contexto político, económico y social que viene enfrentando nuestro país. Se despide de ustedes Jimmy Romero deseándoles un excelente día.